Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este conejito. Es un conejito muy sencillo, es un conejito ideal para que sea sonajero para nuestros niños, para nuestros bebés. Pero también si ustedes quieren decorar en la época de Pascua, entonces también nos ayuda muchísimo. Hay personas que también les gusta darles este tipo de muñecos a sus mascotas, entonces también lo podrían hacer. Sí, es una idea muy versátil que puedes hacer con muy poco material porque es muy económico y la verdad la técnica es muy sencilla. Espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Recuerda que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, que es totalmente gratis. Suscríbete allí donde dice suscribirse, también es gratis y nos ayudas muchísimo. Comparte por favor nuestro trabajo y también déjanos tu comentario para saber qué te pareció este conejito. Entonces te espero hasta el final, espero que lo veas todo hasta el final y me comentes qué tal te pareció. Bienvenidos a un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bueno, los materiales para hacer este conejito son muy sencillos, muy económicos, como les decía. Entonces tengo fieltro en color blanco y rosa pálido, no es un rosa oscuro, es un rosa medio mejor. Los hilos correspondientes a los colores, pinturas, en este caso utilicé acrílicas y para tela, pero les recomiendo que sea mejor para tela en color negro, un rosa que ojalá sea un poquito fuerte y blanco. Cintas decorativas, aquí tengo estas de flores también con la que pueden ver que decoré el conejo, las tijeras, alfileres, agujas, silicona. Recuerden que en la descripción, en la parte baja, allí les dejo la información de todo este trabajo, lista de materiales y enlace donde encuentras los moldes totalmente gratis de este proyecto. Bueno, y con estos materiales comenzamos. Bueno, y estas son las piezas que conforman este conejo. Recuerden que ustedes pueden agrandar los moldes si quieren el conejo más grande. Yo les doy la idea, ¿listo? Entonces, por ejemplo, para el cuerpo son 2 piezas, para los brazos son 4 piezas, para las orejas 4 piezas, para decorar las orejas 2 piezas y para la cabeza 2 piezas. Vamos a utilizar puntada festón, ya les voy a enseñar, ya les voy a mostrar cómo la vamos a hacer, pero eso hace que sea muy fácil, muy divertido realizar este proyecto. Quito los alfileres y empiezo a coser. Bueno, como les dije ahora, entonces vamos a hacer puntada festón. Aquí ubiqué de nuevo los alfileres, pero para que las telas queden ya sujetas, voy a empezar a coser por uno de los lados. No voy a hacerlo por la parte superior, no va a ser esa la parte donde voy a rellenar, porque necesito dejar espacio para cuando rellene y también introducir el cascabel. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, puede ser por aquí y en puntada festón. Entonces lo introduzco entre las 2 telas y empiezo a coser. Bueno, aquí voy terminando la pieza, miren cómo la cosí por todo el contorno. Recuerden que la puntada festón normalmente uno deja unos 4 milímetros de distancia entre puntada y puntada, y también desde la orilla hacia adentro es igual. Vamos a terminar de coser aquí. Yo lo que voy a hacer es dejar un espacio que sea bueno para que quepa el algodón de relleno y por supuesto el cascabel que voy a colocar, porque es opcional. El cascabel es, por ejemplo, una idea para que sea un sonajero o para que sea un muñeco que tenga pues algo didáctico, ¿sí? Que haga de pronto algún ruido. Entonces aquí voy a anudar un momentico, anudar aquí y voy a empezar a utilizar el algodón de relleno. Bueno, y ahora entonces que ya lo rellené, lo que es la parte base, entonces puedo introducir el cascabel,
¿sí? Y sigo rellenando. Luego sello la pieza. Esto lo voy a hacer con todas las otras piezas. Por ejemplo, estas son las orejas. Entonces voy a hacer la costura. Igual ahora les muestro. Voy a hacer la costura. Relleno un poquito. Los brazos también. La misma puntada por todo el contorno. Relleno y sello. Y la cabeza, pero igual les voy mostrando para que se den una idea. Me gusta de pronto mostrarles en el cuerpo para que sepan cómo lo vamos a trabajar. Bueno, aquí ya terminé el cuerpo. Miren que queda sonando. Si quieren pueden colocarle otro cascabel más pequeño. Sí, la idea es que sea llamativo. Entonces ahora voy a empezar a coser la cabeza. Voy a dejar la parte de abajo sin coser. Hago toda la puntada, relleno y sello. Lo mismo que hice con el cuerpo. Bueno, este hace parte de uno de los brazos, entonces aquí lo cosí por todo el contorno, relleno, sí, lo que pueda rellenar y sello. Esta pieza de los brazos, al igual que las orejas, se trabaja de la misma forma. Se cose por todo el contorno y se rellena. Las orejas de pronto un poquito menos para que no queden tan pesadas, no queden tan rígidas, pero los bracitos sí, totalmente rellenos. Bueno, ya tengo entonces todas las piezas, el cuerpo, aquí están los brazos, la cabeza. En las orejas decidí en últimas no rellenarlas, solamente las cosí, listo, para que no quedaran muy pesadas tampoco. Y ahora lo que sí voy a agregar es la pieza de color rosado. La voy a poner aquí encima y le voy a hacer también la misma puntada, ¿sí? Voy a utilizar un color fucsia. Ya ustedes también deciden si lo quieren fucsia o si quieren el mismo rosa pálido que tiene puesto, que tiene el fieltro, perdón. Ya cada persona decide. También lo pueden cambiar por color azul, amarillo, verde, el que más les guste.
Bueno, ahora sí ya tengo lista cada una de las piezas. Lo que voy a hacer primero es pegarlas con silicona para que queden ubicadas donde las quiero, y luego vamos a coserlas, vamos a fijarla con la misma puntada. Esto con la idea de que si de pronto lo van a compartir a un niño, a un bebé, entonces queden muy firmes las piezas, muy bien unidas, y no vayamos a correr el riesgo de que alguna de las piezas se suelte. ¿Listo? Entonces inicio con la cabeza. Esta parte va a venir así. ¿Sí? Esta es la cabeza, entonces en la parte de atrás va así pegado, lo voy a pegar primero. Luego de pegarlo me puse estos protectores para evitar que la silicona me queme. Estos protectores en realidad son de silicona para quitar el esmalte, pero yo lo utilizo porque el material me ayuda y así evito quemarme, como les estoy diciendo. Bueno, ahora voy a pegar las orejas. Pongo silicona también y las voy a ubicar. Bueno, aquí ya está lista. Como pueden ver, aquí sobrepasé las costuras, le puse de nuevo las costuras para que quede mucho más firme. Recuerden que esto es si van a dar el sonajero a un bebé, ¿listo? O también si de pronto en algún caso lo quieren dar a alguna mascota, entonces igual, lo mismo para que de pronto no se vaya a atragantar con alguna de las piezas. También voy a pegar la colita, es un pompón. Entonces lo pongo en la parte de atrás, lo pego con silicona e igual hago algunas puntadas para que quede mucho más firme. Y en cuanto a las expresiones del rostro, pues inicialmente había pensado en poner de este tipo de ojos, que son tipo tornillo, pero todas estas piezas son peligrosas cuando de pronto se las ponemos a algo que vaya a manipular un bebé. Entonces en este caso voy a utilizar pinturas para tela de color negro. Tengo un rosa coralina y blanco, ¿sí? Esto es con lo que voy a hacer las expresiones. Bueno, yo tengo esa herramienta que se llama pintapuntos. Igual sirve el extremo de un pincel, el borrador de un lápiz, y no se vayan a limitar por no tener esta herramienta. Y con ella voy a poner los puntos que corresponden a los ojos y la nariz. Para la nariz voy a utilizar uno un poquito más grande y voy a hacer exactamente lo mismo. Aplico pintura en el extremo y lo pongo aquí. Puedo repasarlo si quiero con el pincel para que me quede un poquito más largo. No vaya a quedar tan redondo, sino que quede un poquito más largo, que me dé como ese, normalmente la forma de las naricitas de los conejos. Entonces aquí lo voy a alargar un poquito más. Y con el pincel ya lo que hago luego es alargar un poco y hacer como una expresión. Normalmente se hace como si fuera un 3. ¿Listo?
Bueno, aquí se puede decir que ya está la base como tal. Miren, aquí le puse la colita con silicona, le hacen unas puntadas y ya queda, se puede decir, listo el proyecto como tal. Ahora lo que voy a hacer es ponerle una cinta aquí en su cuello. La pueden colocar del color que más les guste. Lo ideal hubiera sido en mi caso que fuera de color rosa o fucsia, pero no la tengo. Entonces igual yo les pongo para que ustedes vean cómo se vería el proyecto. Lo pueden poner azul también si llegado el caso es para un niño, o de otro color que ustedes prefieran, que a ustedes les guste. Entonces voy a hacer un moño aquí. Bueno, aquí solo quedan entonces los detalles decorativos. Miren, en últimos le coloqué el listón, el moño se lo coloqué en azul, pero ustedes pueden, lo que les digo, ponerlos del color que a ustedes les guste. También los pueden regalar, por ejemplo, para baby shower, también para un bautizo. Y para ponerla un poquito más femenina le voy a poner, pero recuerden que sí, depende de la manipulación, es la decoración que ustedes le pongan a su coneja. Aquí le voy a poner una florecita en cada oreja y se puede decir que ya terminamos este trabajo. Es una idea muy sencilla que quería compartirles. Como también se acerca Pascuas, entonces también lo pueden utilizar para obsequiarlo en Pascuas o para decorar. Miren, así ya queda. Espero que esta idea les guste, que la pongan en práctica, que sea de ayuda, y recuerda que también tú nos puedes ayudar muchísimo regalándonos tu me gusta, ¿sí? Que está allí abajo, es totalmente gratis. También te puedes suscribir allí donde dice suscribirse, que también es totalmente gratis. Déjanos tu comentario para saber qué te pareció esta idea y comparte, por favor, comparte, que esa es una forma de ayudarnos muchísimo. Actualmente no están llegando las notificaciones, entonces activa la campanita, actívala. Si de pronto no la tienes o nunca la has activado, actívala por favor para que te lleguen. Y si de pronto la tienes activa en este momento y no te llegan, lo que puedes hacer es desactivar y volverla a activar para ver si de pronto así el algoritmo nos ayuda un poquito. Y tú también, por supuesto. Te lo agradecemos muchísimo. Nos vemos en un próximo video aquí en tu canal Arte en tus Manos.